Buenos días, tardes, noches, profesora, a la hora que esté viendo esto. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por Cecilio Valencia Patricia, Saraí Cruz Ojeda, Figueroa Saavedra Angélica Guadalupe y su servidor Martínez Hernández Christopher Ali. Nosotros decidimos hablar del tema del aborto porque se nos hizo un tema un poco más amplio para poder abordar, ya que hay diferentes puntos de vista sobre este tema, abordando el tema social, el tema moral, el tema médico, abordando muchos de ellos, en los cuales cada uno, bueno, por ejemplo, el médico tiene su propio código. Entonces creo que es uno de los temas más debatibles, es uno de los temas que tiene mucho más tela de donde cortar, mucho más debate que se pueda hacer. Entonces fue lo que nosotros decidimos investigar, y pues es lo que vamos a presentar. Para que nuestra investigación fuera más entendible, hicimos un glosario, el cual consta de las siguientes palabras. La primera es aborto. La Organización Mundial de la Salud la define como la interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable fuera del vientre materno. Viabilidad fetal. Esta es la edad gestacional bajo la cual la vida extrauterina es imposible. Depende del progreso médico y tecnológico y actualmente está en torno a las 22 semanas de gestación. Embrión humano es un ser vivo en su fase inicial de desarrollo desde cigoto hasta las 8 semanas después de la fecundación. Feto es un ser vivo en desarrollo desde las 8 semanas después de la fecundación hasta el momento del parto, en donde se convierte en recién nacido. Y por último tenemos nasciturus, el cual es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento, esto es, antes de su separación completa de la madre. 10 segundos más tarde. Aborto espontáneo. Este es practicado de manera natural, sin la intervención de medicamentos o instrumentos. Aborto inducido. El aborto inducido es resultante de maniobras practicadas deliberadamente con la intención de interrumpir el embarazo. Dichas maniobras pueden ser practicadas por la propia embarazada o por alguna persona externa bajo sus indicaciones. Aborto indirecto. Este se refiere a la pérdida fetal o embrionaria como consecuencia de una intervención que busca tratar una condición materna. Embarazo ectópico. Este embarazo, el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina, usualmente en las trompas de falopio. Es una condición de vida de riesgo para la madre, puesto que si no se trata o se detecta a tiempo, es peligroso. El aborto legal se considera legal cuando es inducido o realizado bajo las leyes que lo regulan en el país que se practica. Aborto despenalizado es la interrupción del embarazo con feto viable bajo régimen legal que ha eliminado el carácter penal del aborto en circunstancias definidas por la ley. Aborto ilegal. Se considera ilegal o clandestino cuando es realizado en contra de las leyes del país en donde se practica. Aborto inseguro o peligroso. La OMS lo define como un procedimiento para terminar un embarazo llevado a cabo por personas que no tienen la habilidad o carecen de los conocimientos necesarios o en un ambiente que no cumple con estándares médicos. Aborto terapéutico. Se entiende como aborto terapéutico al aborto inducido con la intención de proteger la salud o la vida de la embarazada cuando ésta se encuentra bajo un riesgo. Aborto eugenésico es la intervención de aborto inducido con la intención de evitar el nacimiento de un niño severamente malformado o portador de una anomalía incompatible con la vida postnatal. Aborto por violación. El aborto inducido de un embarazo como consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación o en casos comprobados de incesto, independientemente de la edad de la mujer. Aborto libre o bajo demanda. Es la intervención del embarazo sin que existan las condiciones de riesgo maternas, anomalías fetales o delito de violación. Ahora bien, hablemos sobre la despenalización del aborto en México. Si bien es un tema no muy nuevo, aún sigue siendo muy debatido por su aprobación en cuanto a la despenalización, puesto que nuestro artículo 329 del Código Penal Federal nos establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez,
mientras que en Ciudad de México, antes Distrito Federal, hubo una serie de circunstancias en las que el partido PRI y un partido alternativo sociodemócrata pugnaron porque el aborto fuera legal siempre y cuando este se realizara dentro de las 12 primeras semanas de gestación, mientras esto pues no es legal. Entonces, esta iniciativa fue aprobada y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2007. Al día siguiente entró en vigor. Otro estado que se suma a la legalización del aborto es Oaxaca. Por su parte tuvo lugar recientemente en septiembre de 2019, mientras que en el resto del país niegan el aborto. No es permitido el aborto en estados como Baja California, Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero e Hidalgo. Requieren de una autorización, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de un juez, el permiso para poder abortar, siempre y cuando esto sea causa de una violación. Por razones de voluntariedad de una mujer no puede haber aborto. En San Luis Potosí y en Tabasco requieren de pruebas que acrediten, que justifiquen el porqué del aborto. En otros estados como Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, refieren que para que una mujer pueda abortar se requiere que esté en peligro la vida de la embarazada, que implique daños a su salud, que exista una malformación del producto o por razones socioeconómicas o un hecho imprudencial que ocurriera, entonces puede ser legal el aborto, mientras que en el resto del país aún sigue siendo ilegal y pues tal como lo establece el Código Penal Federal, estas circunstancias no pueden ser legales siempre y cuando exista una ley que nos prohíba y otra ley que nos ampare. Esta cuestión ha sido muy debatida en los últimos años en cuanto a la situación de que el producto es una persona y otros pugnan por los derechos de la mamá, que pues como persona tiene derechos y a decidir de su cuerpo y de su vida. Y bueno, nosotros realizamos una pequeña encuesta para darnos una idea más sobre estos dilemas que aún existen sobre este tema. Esta encuesta fue realizada a 48 personas, en su mayoría estudiantes de diferentes áreas, de un rango de edad entre 20 a 26 años. Nuestra primera pregunta fue, ¿qué postura tienes sobre el aborto? 39 personas contestaron estar a favor, 8 en contra y 1 que le daba igual. La segunda pregunta fue, ¿por qué tienes esa postura? Como fue una pregunta abierta, tomamos los puntos más relevantes. El primer punto fue porque eligieron que era por sobrepoblación, que otra postura fue respetar la decisión de la mujer, ya que era un derecho que ella eligiera lo que quisiera hacer con su cuerpo. Otra postura fue por cuestiones de ética y moral, su carrera no se lo permitía por cuestiones de profesionalismo, que ellos pertenecían al área de salud. Y bueno, nuestra tercera pregunta fue que eligieran un tema que ellos creyeran que influía para estar en contra del aborto. Nuestros temas fueron norma jurídica, con 0 respuestas, religión o creencias, con 21 respuestas, y desinformación, con 14, ética y moral, con 9, y educación, con 4. Nuestra cuarta pregunta fue, ¿crees que el aborto debe de ser legal? 41 personas contestaron que sí y 7 que no. Y como futuros criminólogos, enfocarnos en realizar políticas criminológicas, esto para evitar esta situación, así como darles apoyo a todas aquellas víctimas de violación, ya que se ha visto que han sido una y otra vez victimizadas. Ser empáticos con ellas y estar abiertos a nuevos temas, no dejarnos influenciar por las creencias o las religiones, y ser ante todo profesionales en nuestra carrera, así como
no dejar al lado nuestra ética y moral.